Voy a leer dos textos de las Sagradas Escrituras que se encuentran en Génesis, ambos textos. Y el primer texto que vamos a leer es Génesis capítulo 1, verso 26, para poder tratar el tema de el misterio escalofriante de Lilith, la primera mujer de Adán. Y para poderle entender un poco a esta leyenda y a este misterio, que ha tenido el judaísmo rabínico talmúdico durante miles de años como creencia oficial, pues es necesario primero que leamos la palabra de Dios para saber en qué se basa este tipo de interpretaciones. Génesis capítulo 1, verso 26, hablando de la creación de Adán, nos dice así, del hombre y de la mujer, Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Atentos, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por muy increíble que parezca, o por muy impresionante que suene, o descabellado, la siguiente afirmación es que es precisamente de este texto donde se deduce que la primera mujer que está siendo creada aquí no es Eva, es decir, no se refiere el texto bíblico a Eva. Esto, según las interpretaciones rabínicas de los rabinos de Israel y de grandes escritores que han existido en toda la historia, pues según las interpretaciones talmúdicas babilónicas, o sea, el Talmud de Babilonia, esta es la mujer o la primera esposa de Adán. No se refiere a Eva. ¿Y cómo llegaron los rabinos a entender que no se refería a Eva? Porque luego, si usted abre la Biblia en Génesis capítulo 2 y verso 18, y comienza a leer la historia de la creación, tal parece que cambia en lo absoluto. Veamos Génesis 2:18 y vean ustedes cómo cambia de inmediato el texto sagrado a indicarnos tal parece otras cosas. Capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Estas últimas frases, cuando Adán dice, esto es, otras versiones indican que Adán dice, esto sí es hueso de mis huesos, o sea, dando a entender que la primera no lo era en ese sentido, la primera mujer del capítulo 1. Ya que en el capítulo 1 no se le da nombre a la mujer, ni en este caso al varón, solamente dice, crió Dios varón y hembra, los crió. Es todo lo que dice el texto en el capítulo 1 de Génesis, verso 26. Mientras que en el capítulo 2 ya aparece el nombre Adán y Eva.
Pero hay algo más que debemos notar, por qué los rabinos llegaron a sacar conclusiones de esta manera. Lo que debemos notar en el capítulo 2, verso 18 al 23, es que Dios está haciendo al hombre, hace a los animales y al último hace a Eva. En el capítulo 1, verso 26, dice la Biblia que el hombre y la mujer fueron creados simultáneamente, al mismo tiempo, sin esperar a que el varón se duerma para luego sacar de su costado a una mujer, sino que ambos son creados de forma directa. Otra cosa que hay que notar son los animales, las bestias del campo, las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Los animales han sido creados y Dios ha mandado en el capítulo 1, verso 26 al 28 de Génesis, Dios ha mandado tanto al varón como a la mujer que señoreen sobre todos los animales. Y en el capítulo 2 de Génesis, versículo 18 al 23, se nos dice que es Adán el que llama luego a todos los animales por nombre, y luego al último, después de que Dios ha creado todos los animales, hace a Eva, forma a Eva. Entre otros detalles del texto sagrado del Génesis, los rabinos talmúdicos, los rabinos que han deducido que el capítulo 1, verso 26 se refiere a otra mujer y no a Eva, pues han investigado este tipo de líneas en los textos y para ellos, pues para ellos significaba, desde la antigüedad llegó a significar una aparente contradicción en Génesis 1 y Génesis 2. Para ellos, al no lograr reconciliar o armonizar los textos de una manera, ¿verdad?, pues acorde a la voluntad bendita del Creador, pues ellos tuvieron que deducir definitivamente que hay una doble creación, al menos con respecto a la mujer. Por lo tanto, existen para los rabinos, no para el pastor Montaño, para los rabinos existen dos mujeres, una en el capítulo 1 de Génesis y la otra en el capítulo 2 de Génesis. A la mujer que aparece en el capítulo 1 de Génesis le han llamado Lilith, y es precisamente de esto de lo que vamos a hablar en este misterio, al que hemos llamado el misterio escalofriante de Lilith, la primera mujer de Adán y madre de los demonios. Aunque usted no lo crea, millones de judíos y de no judíos alrededor del planeta creen en la existencia de Lilith, es decir, ellos creen fuertemente en que el capítulo 1 habla de una mujer antes de Eva, ya que no lograron armonizar el texto sagrado, tuvieron que concluir, y esto no solamente concluir de golpe, sino que tuvieron que concluir sacando o haciendo un análisis profundo de ambos capítulos. ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia? ¿Se contradice Génesis capítulo 1 de Génesis capítulo 2? En realidad existieron dos mujeres, una llamada Lilith y la otra Eva. Pues de Eva no tenemos nosotros discusión alguna. Eva, según el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, es la madre de todos los vivientes, y según el Primer Testamento, o como le llama el cristianismo Antiguo Testamento, según el Primer Testamento, Eva es la madre de todos los vivientes, pero según las interpretaciones rabínicas del Talmud babilónico, pues estas interpretaciones nos dicen que realmente el capítulo 1 de Génesis realmente revela la existencia de una mujer previa a Eva. Esto por no haber armonizado el texto sagrado, ellos lo que querían evitar era que se viera una aparente contradicción en la Torá.
La Torá no puede contradecirse a sí misma. Por lo tanto, si el capítulo 1 hablaba de esta manera y el capítulo 2 de esta otra manera, para el rabinismo no tuvo otra nada más que inventarse una interpretación con respecto a la primera creación de varón y hembra. Y lo lograron, y hoy en día son millones los que creen hasta la fecha que Lilith existe. ¿De dónde sacaron este nombre de Lilith? ¿Es acaso bíblico? ¿Hay algún texto de la Biblia que hable sobre este nombre Lilith? ¿De dónde lo sacaron y de dónde viene el nombre Lilith para la primera mujer? Pues el texto está en Isaías capítulo 34 y verso 14. Así dice la Biblia Nueva Jerusalén, Isaías 34, 14. Los gatos salvajes se juntarán con hienas, y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith, y en él encontrará descanso. El nombre hebreo para la mujer que aparece en el capítulo 1 de Génesis es Lilith, y según Isaías 34, 14, es Isaías quien revela el nombre de la primera mujer. La Vulgata Latina dice así, hablando del mismo pasaje: y las bestias monteses se encontrarán con los gatos cervales, y el peludo gritará a su compañero. La lamia también tendrá allí asiento, y hallará para sí reposo. Lamia. Aquí en la Vulgata Latina aparece traducido Lilith como lamia. Lamia también es una forma de acentuar la palabra, pero como dice la Vulgata Latina, la lamia también tendrá ahí su asiento. Vea cómo tradujo la Vulgata Latina la palabra hebrea Lilith como lamia. ¿Por qué se traduce de esta manera? Porque la lamia, según el diccionario de la Real Academia Española, es una figura terrorífica de la mitología. Anote ahí: con rostro de una mujer hermosa y cuerpo de dragón. Entonces, en esta traducción, lamia se puede entender como una mujer hermosa con cuerpo de dragón. Si lamia es Lilith, entonces estaríamos viendo a una mujer hermosa con cuerpo de dragón, según la traducción de la Vulgata Latina sobre lamia. Porque la lamia también en la mitología griega hablaba de la reina Lamia. Y si usted investiga por ahí encontrará un poco sobre la mitología griega sobre la reina Lamia. Le dirá de inmediato que la reina Lamia mató a sus propios hijos, a todos sus hijos los mató. Y la reina Lamia, bajo esta maldición, terminó con un cuerpo de serpiente, y los pechos y la cabeza eran de mujer. Entonces, la Vulgata Latina traduce el hebreo Lilith para, válgase la expresión que voy a decir, para darle a entender a su contexto más o menos qué significaba Lilith para el contexto hebreo y sobre todo para el contexto mesopotámico. O sea, esto es importante hacerlo notar, porque desde aquí ya vamos entendiendo que las traducciones van a ir acorde al contexto, ¿verdad? Y aplicándolo al contexto donde se encuentran o donde están siendo dirigidas dichas traducciones. Miren ustedes, las Biblias que traducen Lilith como lamia son las Biblias Reina Valera 1602, 1865, 1909 y la 2000. Mientras que la Biblia Catalán 2000, esto es impresionante, vea cómo traduce Lilith la Biblia Catalán 2000. Lo traduce así: el demonio Lilith. O sea, esto todavía nos lleva a nosotros a entender
un poco más sobre por qué los rabinos comenzaron talmúdicamente a interpretar Génesis 1 como que allí estaba la primera mujer llamada Lilith, pero ya estamos viendo que a esa mujer se le llamaba Lamia, y según la Vulgata Latina, o según lo traduce, también la Lamia, recordemos que para los búlgaros era una criatura también mitológica, terrible, y tenía varias cabezas, teniendo el poder de regenerarse las cabezas si se las llegasen a cortar. Bueno, repito, según la traducción del término Lilith, según el contexto en el que se vive, se va aplicando y encontrando a la figura terrorífica femenina. Y desde ese punto de vista ya vamos entendiendo que todo apunta hacia algún ente demoníaco. En la Biblia latinoamericana así se traduce. Lilith se traduce como el monstruo Lilith o Lilith. La Biblia Kadosh israelita mesiánica traduce así: Lilith es el monstruo nocturno. Note usted, desde la Biblia catalán, el demonio Lilith, al monstruo nocturno, pues ya aquí se aplica la noche, lo oscuro, las tinieblas. Todo está apuntando a una especie de criatura que más que mitológica, según Isaías 34:14, más que mitológica, o muy bien puede ser algún ente demoníaco, pero lejos, lejísimos de que haga referencia a una supuesta primera mujer de Adán. Y las Biblias, que también usan un ave para relacionar a Lilith, o sea, con una lechuza, son las Biblias Reina Valera 1960, 1977, 1989, la 1990, la 1995, la Biblia Reina Valera 1909, la Biblia 2009, la contemporánea, la Gómez, y todas estas Biblias que acabo de mencionar, pues bueno, utilizan la palabra lechuza. Así traducen Lilith como lechuza. Es por eso que en nuestras Biblias se encuentra como lechuza, en otras como búho, como una especie de ave nocturna, etcétera, etcétera. Ya un poco más materializando al espectro o a la criatura que se esconde detrás. Es decir, hermanos, estamos ante un misterio ciertamente, pero lejos, repito, lejos de referirse a una supuesta primera mujer en el texto sagrado de Génesis 1. ¿Nosotros qué creemos? Pues creemos que la de Génesis 1 y la de Génesis 2 es simplemente Eva, nada más que luego vamos a tratar eso con calma. Por ahorita vamos a entrar a lo que es esta leyenda, este mito, estas tradiciones interpretativas, estas explicaciones talmúdicas, babilónicas, que nada tienen que ver con la palabra bendita del Dios Todopoderoso, alabado sea. Bueno, la Biblia Peshitta interpreta así el término Lilith: el espíritu maligno con forma de mujer. ¡Wow! Esto aún está poniéndose más tremendo. El espíritu maligno con forma de mujer. ¡Wow! Además, todos sabemos que, hablando de lo de la lechuza, pues todos sabemos que es un sinónimo casi de bruja. Y pues se podría también entender como una especie de bruja, algún ente, alguna criatura, que lanza brujería, bueno, etcétera, etcétera. La Septuaginta, la Biblia Septuaginta de Juneman, usa el término asno centauro. Vea usted qué tremendo, traduce Lilith como asno centauro. ¿Y qué es un asno centauro? Pues era una criatura mitológica que tenía dos naturalezas. La parte superior era de hombre y la parte inferior era de un asno. Era el símbolo de la lujuria sexual masculina en la antigüedad. Entonces estamos ya viendo un poco también que al traducirlo como asno centauro está ya atribuyendo alguna especie de deseo lujúrico, de deseo sexual. Ya por primera vez estamos viendo una especie de inmundicia aquí sobre la lujuria.
La Biblia, Nueva Traducción Viviente, traduce Lilith como criaturas de la noche. Lilis, un demonio nocturno, como criatura de la noche. La Biblia, Palabra de Dios, simplemente traduce Lilith como animal nocturno. Es decir, Lilith en este sentido sería un demonio femenino de los lugares desiertos. Y la Biblia de las Américas simplemente dice el monstruo nocturno. Casi todas tratan de traducir el término hebreo Lilith como una especie de monstruo, una especie de fantasma, alguna especie de ave de rapiña, alguna especie de ave sucia, de alguna especie de inmundicia. Y cada una de las Biblias nos intenta demostrar a nosotros que a lo que se refirió Isaías en el capítulo 34, verso 14, habla ya sea de un ave, literalmente, o de alguna especie de demonio, de criatura, que ataca generalmente por las noches. ¿Qué dicen los rabinos sobre Lilith? ¿Qué es lo que han explicado a través de toda su historia? Pues bueno, ha habido rabinos sobresalientes, pero yo quiero leerles aquí algunas explicaciones de rabinos muy influyentes en la historia del pueblo judío, en la historia, pues bueno, del pueblo de Israel. Dice, por ejemplo, el alfabeto de Ben Sirá. Este alfabeto, pues bueno, por ahí, si ustedes buscan, nada más ponen el alfabeto de Ben Sirá, ustedes encontrarán la historia de cuándo fue escrito, etcétera, etcétera. Yo solamente voy a leerle aquí cómo el alfabeto de Ben Sirá habla sobre Lilith. Y esto es de ponernos a pensar. Según el alfabeto Ben Sirá, Lilith se resistió a yacer por debajo de Adán. Así está escrito: ¿por qué de yacer debajo de ti? Yo también fui hecha con polvo y por tanto soy tu igual, afirmó Lilith, que al ser forzada por Adán a obedecerle, esto pues bueno, hace un poco más de hincapié al acto sexual que iban a tener Adán y Lilith. O sea, Adán quería, ¿verdad?, que Lilith estuviese debajo. Estoy utilizando esos términos porque es necesario que lo entienda del por qué el rabinismo, pues bueno, interpreta todo esto y cómo Lilith desobedece al primer hombre. Bueno, están tratando de tener intimidad y Adán quiere que Lilith esté debajo de él como una postura, pues generalmente, ¿verdad?, aceptada como normal. Pero Lilith se niega, según Ben Sirá, según este alfabeto, se niega a tener relaciones sexuales. Otros han dicho que Adán en realidad quería violarla. Pues sí, yo sé que se oye fuerte, pero yo no escribí eso. Eso está en la historia y simplemente se lo estoy pasando como tal. Entonces se niega Lilith, se le revela, le echa en cara y le dice: tanto tú y yo somos iguales. Fuimos creados en el mismo acto, y el Creador utilizó el mismo material con ambos y por lo tanto somos iguales. No puedo someterme en lo absoluto. Y a partir de aquí, pues Lilith, según se dice en las antiguas tradiciones, que pronunció el nombre sagrado de Dios. Algunos han dicho el nombre mágico, es mejor utilizar el nombre sagrado de Dios, del bendito Dios Todopoderoso. Supuestamente lo pronunció y al momento de pronunciarlo le salieron alas. Esto afirma el Talmud judío. Le salieron alas. Lilith se convierte en una especie de mujer pájaro, mujer ave, y usted ya va a entender por qué muchos interpretan que Isaías 34:14, al hablar de aves nocturnas, etcétera, se está refiriendo a Lilith en este aspecto, ya que de hecho menciona el nombre de Lilith. Se refiere a la primera mujer de Adán, que le salen alas y vuela sobre los aires. Al haber pronunciado, ¿verdad?, el nombre sagrado del Creador, supuestamente le salen alas, y ella vuela y va rumbo al Mar Rojo y ahí se hospeda, donde habitaban
cientos de demonios lascivos y de toda clase de inmundicia. Ahí es donde llega Lilith y es recibida por Asmodeo, el Señor lo reprenda, y por todo espíritu inmundo, con los cuales, pues bueno, comienza a tener relaciones sexuales y si usted investiga, pues se dará cuenta que comienza a tener relaciones sexuales, actos pecaminosos, y termina esta mujer engendrando a los Lilim, que son los descendientes de Lili, de los demonios. Comienzan a resurgir cientos de demonios al día, y es aquí donde comienza la historia, ¿verdad?, de lo que venimos tratando, de Lilith. Muy bien, entonces cuando Lilith está en el Mar Rojo, pues se dice que una vez que ella llega a esa región, como estaba diciendo, una región llena de demonios, de espíritus lascivos, y ella, pues bueno, se une a estos espíritus malignos y comienza a tener relaciones sexuales con ellos, y según cada día Lilith da a luz a más de 100 demonios. Según las leyendas y las tradiciones antiguas, se nos dice que Dios mandó a 3 ángeles, otros dicen a 3 arcángeles, para convencerla de que regresara con Adán, pero Lilith se negó, y según las leyendas, Dios la castiga, la maldice y le mata un tanto de hijos demoníacos que le nacen diariamente. Las leyendas musulmanas, por ejemplo, cuando hablan de Lilith, se referían a que Lilith, cuando estuvo junto al Mar Rojo, tuvo relaciones sexuales, un pacto amoroso con Lucifer, y de ahí nació el demonio llamado Jin. Se escribe D-J-I-I-N. Entonces, estas son las tradiciones musulmanas. A lo que dicen aquí, ¿verdad?, las leyendas judías, y a lo que ha sido asociada Lilith, esta figura, llámese mitológica, como mujer primera de Adán, en ese sentido es mitológica. En el sentido espiritual, pues estamos viendo aquí, si nos ponemos a pensar, estamos viendo realmente a un ente demoníaco, a una fuerza espiritual, y curiosamente Isaías la citió correctamente como un demonio nocturno, alguien que ataca por las noches y que experimenta hasta actos sexuales. Ahora, Isaías conocía todo el contexto en el cual él vivía. Él sabía que había mitologías griegas, había mitologías en Mesopotamia, había mitologías sobre la Lamia griega, sobre ciertas criaturas terroríficas que habitaban en el Medio Oriente, y es muy probable que haya utilizado el término Lilith para referirse o darle a entender al pueblo un mensaje sobre, no estamos diciendo aquí que Isaías creía que Lilith era la primera esposa de Adán, no, sino que más bien está tratando de revelar un ente demoníaco o una especie de ángel caído que habitaba y obraba sobre las noches. La pregunta es, ¿de dónde sacaron los judíos la idea de Lilith, la primera esposa de Adán? ¿Realmente de dónde la sacaron? Si estuvimos diciendo que eso es lo que afirma la interpretación rabínica, talmúdica, y añadí babilónica, entonces tuvieron que haber sacado el mito de otro lado y no de la Biblia. Esto es importante porque si el mito lo obtuvieron de otro lado, es para hacernos pensar. Recordemos todos que el judaísmo, los israelitas estuvieron cautivos en Babilonia. Entonces aquí es donde comienza todo. Siendo influidos grandemente por los mitos, las leyendas que existían en su contexto, ya sea babilónico, mesopotámico, en Ur, de los caldeos, etcétera, siendo influidos por toda esa sociedad, por sus creencias, por su religión, por sus mitos, pues, etcétera, etcétera, habiendo sido influenciados, pues no hay otra que entender que los rabinos, los judíos que habitaron en esas tierras, trasladaron el mito de Lilith
a Israel, su tierra. Desde allá lo trajeron. Entonces, el origen de este mito está en Mesopotamia. Los judíos, después del exilio de Babilonia, llevaron el mito de Lilith, y que tiene su origen mesopotámico en un demonio al que ellos le llamaban Lilitu o Lilitú, que era un demonio llamado viento, así le llamaban, y también Ardat Lili, que eran dos demonios femeninos mesopotámicos y que estaban relacionados con un espíritu demoníaco llamado Lilu. ¿De dónde pues vienen? Pues de ahí es donde se ha creído que viene el nombre de Lilith. Ahora, hay más todavía aún. No quiere decir que solamente en este tiempo del exilio habían sido influenciados todos estos pueblos. Sabemos de la existencia del poema del Gilgamesh. Bueno, los que no conocen el Gilgamesh, de hecho, Gilgamesh se llegó a pensar que era un gigante. Atentos, amados hermanos. Esto ya se pone un poco más fuerte. El poema épico del Gilgamesh, pues usted cuando lo lee casi tiene una similitud como el Génesis. Al menos más de 10 capítulos son casi iguales, idénticos. Ambos narran la creación del hombre y de la mujer y de todas las cosas, pero de una manera casi idénticos. Y el Gilgamesh, por lo tanto, también menciona a Lilith. Se cree, se presume, que el judaísmo ha adoptado las creencias del Gilgamesh, al menos con respecto a que Adán tuvo una primera mujer llamada Lilith. Este poema de Gilgamesh es básicamente tan antiguo que estamos hablando más o menos de unos 2100 años antes de Cristo, de existencia que tiene el Gilgamesh. Imagínese usted, 2100 años antes de Cristo, o sea, es más antiguo que el mismo Génesis hebreo. Y por lo tanto, de hecho, aquí se ha acusado al judaísmo de que le copió las historias al Gilgamesh para hablar sobre la creación de todas las cosas, del primer hombre, de la primera mujer, sobre Lilith, para hablar sobre el diluvio, porque el Gilgamesh también habla del diluvio, habla de Noé y bueno, de todas estas cosas, pero con otros nombres. Entonces se dice que como el judaísmo, en este caso, escribieron posteriormente su Génesis y sus libros sagrados, pues se dice que fue el judaísmo quien copió al Gilgamesh. Bueno, usted no se asuste por estas cosas, gracias a Dios por todos nuestros teólogos que nos ayudan grandemente para comprender las escrituras, su arduo trabajo, por nuestros historiadores. Usted no se preocupe de quién copió a quién. La palabra de Dios es viva, es verdadera, y créame que es la palabra absoluta de Dios desde Génesis a Apocalipsis. Pero bueno, aquí sea nada más de paso lo que estoy mencionando, para que usted en un momento que sea cuestionado no lo agarre en descuidado. Muy bien, en el Gilgamesh se hace referencia a Lilith y se cree que es de aquí donde los antiguos rabís sacaron la idea para interpretar Génesis capítulo 1 y luego aplicar la idea de que Adán tuvo una primera esposa. Aquí se menciona el nombre de Lilith, pero con el nombre Liyaqué. Liyaqué es lo mismo que Lilith. Y de aquí es donde se dice que como el Gilgamesh tuvo un impresionante, una influencia grande en Mesopotamia, pues el judaísmo adopta de inmediato, el judaísmo que estaba cautivo, que estaba en el exilio, pues es influido por este tipo de mitos, y por eso los rabinos, al ver Génesis 1, ya venían con una influencia impresionante, comenzaron a decir que la del capítulo 1 era nada más ni nada menos que Lilith, otra mujer separada de Eva. Esto es impresionante, pero eso es totalmente extrabíblico. Nosotros debemos de creer lo que está escrito en Génesis hasta Apocalipsis, ni más ni menos.
No añadirás a mis palabras, dijo el Eterno. Existen varias explicaciones sobre Génesis capítulo 1 y capítulo 2 por diferentes eruditos, por teólogos, por académicos. Ha habido grandes debates, profundos debates, porque la razón humana no logra armonizar el capítulo 1 con el capítulo 2. Pero ha habido muchas explicaciones, como es la hipótesis documentaria, donde se dice que el capítulo 1 de Génesis fue escrito por un autor diferente al del capítulo 2. Al que escribió el capítulo 1 se le conoce como el Eloísta, porque utilizó el nombre de Elohim. Bereshit bara Elohim, comienza diciendo: en el principio creó Dios. Elohim es el término hebreo o el nombre para Dios. En este caso, en hebreo es Elohim. Y cuando tratan de interpretar el capítulo 1, pues dicen, bueno, este capítulo lo escribió el Eloísta, porque utilizó más, si no me equivoco, más de 30 veces el nombre de Elohim, al estar hablando, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y vio Dios que era bueno. Lo utilizó más de 30 veces. El escritor que narra la creación en el capítulo 1, pues se le conoce como Eloísta. Está simplemente narrando la creación de todas las cosas, y a él se le acomoda como el Eloísta. El del capítulo 2 se le llama el Yavista, es decir, el que utiliza el nombre Yahweh, porque comienza ya el capítulo 2 a decir: y Jehová, Dios, formó. Jehová, Jehová, y utiliza el nombre Yahweh, 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 mientras en el capítulo 1 se utilizó el nombre Elohim, Elohim. Y aquí la hipótesis documentaria dice que tal parece que el capítulo 1 es narrado por un autor diferente al capítulo 2, el Eloísta, el Yavista, perdón. Luego también están, bueno, entre otras, como el deuteronomista y el sacerdotal. En esos no me meto, pero hablando del Eloísta y el Yavista, para hablar de los dos principales capítulos, se dice que fueron escritos por dos diferentes autores. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Según esta hipótesis, estaban narrando la misma historia de dos formas diferentes. Y nada que ver con que la primera mujer era una llamada Lilith y la del capítulo 2 era otra llamada Eva. Es la misma mujer, pero narrada por dos diferentes autores. Ahora alguien se puede preguntar, hermano, pero Moisés escribió los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Cómo puede ser posible que se esté hablando de otros dos escritores? Bueno, en la antigüedad se utilizaban muchos escribas para ayudar al autor. Damos la autoridad paternal, la autoridad a Moisés. Decimos que Moisés es el autor. Por ejemplo, en el caso de Pablo, Pablo es el autor de tales epístolas, pero él tenía un escriba que le ayudaba. Su escriba se llamaba Tercio, por eso en una de sus cartas dijo: yo Tercio, que escribí la epístola. O sea, Pablo dictaba y Tercio escribía. Lo mismo sucedía en la antigüedad. Le damos la autoridad a Moisés, diciendo que él es el autor de los 5 libros de la ley de la Torá, pero eso no quiere decir que no hacía uso de escribas. Muy probablemente hizo uso de escribas para que le ayudasen a transmitir la palabra del Eterno. Bueno, según esta hipótesis documentaria, ¿verdad?, se utilizaron en este caso no a dos escritores en esa área, pero no se está interrumpiendo la historia de la creación. Simplemente el que escribe el capítulo 2 está añadiendo más revelación. Se están dando más detalles, porque en el capítulo 1 vemos que Dios crió al hombre y a la mujer, pero no se nos dice cómo, qué utilizó para crearlos, para hacerlos. Bueno, el del capítulo 2 añade más revelación para decirnos cómo fue el asunto. Así es que eso es según la explicación de la hipótesis documentaria. Es la misma historia de la creación narrada 2 veces por 2 escritores diferentes, según esta hipótesis. El Eloísta y el Yavista.
pero explicando un mismo evento, ahora sí que con más detalles.